Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer todo este trabajo, esfuerzo por capacitar a quienes aspiran a ser consejeros estatales y consejeros nacionales. Para mí es un verdadero gusto y un honor estar con ustedes y hablar del Código de Ética de los Servidores Públicos del Partido Acción Nacional. Verdaderamente es una gran oportunidad, pero también implica un reto muy interesante, porque hablar de elementos que hoy en día yo plantearía en un primer momento que vivimos un cambio de época, no una época de cambio, cambio de época, en el que muchos de los conceptos, en el que muchos de los elementos, en el que muchas de las conceptualizaciones que tenemos del mundo empiezan a encontrar un quiebre. No es un tema nuevo. En diversos momentos y en diversas etapas de la vida en el mundo se dan estos cambios de época, pero es cuando las instituciones, las personas, el Partido Acción Nacional como tal, tiene que hacer una profunda reflexión y análisis de lo que corresponde vivir en una dinámica de transformación y cambio en el que se pretenden cambiar los conceptos, en el que se pretende integrar en un mismo concepto muchos apartados, y entonces en ese concepto entra la ética. Yo le agradezco a Salvador Redín porque ya ha puesto un parámetro muy interesante, una cuestión previa sobre la ética, sobre la responsabilidad en el caso de la militancia partidista. Y a mí me tocará ahora desglosar un documento muy breve, 4 cuartillas, 6 puntos concretos establecidos en la responsabilidad, en el ser, en el quehacer y en el actuar de los servidores públicos emanados del Partido Acción Nacional, o bien que ostenten un cargo en una administración o en un gobierno del propio Partido Acción Nacional o emanado de Acción Nacional. Pero yo quisiera tomarme un minutito o dos para compartirles y escuchar o ver en el chat, si ustedes me ayudan poniendo ahí rapidísimo, muy breve, un minuto o dos, muy breve, porque yo quiero tomar un análisis, una visión que plantea Lucio Anneo Séneca. Me parece que la mayoría de nosotros conocemos quién es Lucio Anneo Séneca y que hablaba sobre el respecto de cómo se obtiene el conocimiento. Y para decir en este contexto, porque no solo se trata de tener una serie de elementos, sino de conocer el código de ética, de saber una serie de principios, de valores, en nuestro caso, de principios de doctrina trascendente, que es lo que determina una diferencia con otras instituciones políticas. En este caso, Lucio Anneo Séneca decía que el conocimiento se adquiere como el proceso que realizan las abejas para producir la miel. Yo quisiera que me pusieran ahí en el chat, por favor, así breve, y voy a tomar 2 o 3 participaciones. ¿Qué es lo que hacen las abejas para producir la miel? La abeja sale del panal, se posa en una flor. ¿Qué hace? ¿Qué hace para producir la miel? ¿Quién me quiere ayudar? Adelante. Si quieren pueden escribir ahí en el chat. No sé si les habilita el micrófono, pero si quieren puede ser más fácil si lo ponen en el chat. Y así vamos ya observando las propias respuestas, ¿no? Trabajan en unidad, ok, pero el proceso de creación de la miel, van, se posan en la flor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para generar la miel? Polinizan, miel y polen, polinización, se organizan y cada uno cumple un proceso, llevan el polen en las flores. Bueno, ahí casi en general todos están aportando que las abejas lo que realizan es, llegan a la flor, toman el polen, vuelan al panal y esparcen el polen y realizan la polinización, ¿verdad? ¿Es cierto? La mayoría está poniendo eso, exactamente. Pues créanme que ese no es el proceso de creación de la miel. Lo que las abejas hacen cuando realizan la polinización es un proceso que realizan involuntariamente. No es su objetivo principal. Ellas no pretenden, no saben nada de la polinización, no tienen como objetivo la polinización, sin embargo, realizan la polinización. Y esto en una analogía que yo he realizado haciendo un pequeño estudio por ahí, se parece mucho al bien común. El bien común tiene fines y objetivos y a veces no llegamos a esos fines y objetivos, pero a veces lo más importante en el proceso de la búsqueda y el desarrollo del bien común está en el desarrollo del proceso. Es decir, a veces nos frustramos cuando un gobierno, cuando una autoridad, cuando una persona no llega a un fin, pero en el ínter ha hecho muchas cosas que no valoramos y no consideramos. Y eso nos pasó, por ejemplo, con los 2 gobiernos de Acción Nacional federales.
No hemos seguido gobernando, no logramos transformar todas las realidades, pero hicimos muchísimas grandes cosas que se hicieron. Bueno, ¿qué hace la abeja para producir la miel? Y por eso decía que la polinización es un segundo término, un segundo nivel. La abeja lo que llega es que se posa en la flor, se ingresa en el corazón de la flor y extrae el néctar. Extrae el néctar, lo consume, lo mezcla con sus jugos internos y después emite algo nuevo que se llama miel. Lucio Aneo Séneca decía que ese era el proceso del conocimiento. Yo les voy a compartir experiencias, conocimientos, visiones, reflexiones, y todos los ponentes han hecho lo mismo, pero no van a encontrar un eco, no van a encontrar un fin, no van a encontrar un sentido si tomamos eso que nosotros como ponentes en este momento estamos compartiendo como néctar, que ustedes tienen que tomar, engullir, mezclar con sus reflexiones, con sus conocimientos, con su experiencia, con su realidad y luego producir algo nuevo. El conocimiento no se trata de llenar un jarrito y tener más doctorados, más maestrías, más especialidades, más cursos, más posibilidades. Sí hay que hacerlo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, todo este preámbulo me va a permitir a mí exponerles que ojalá todos hagamos eso como un sentido de vida, que el proceso de conocer sea así como la abeja toma el néctar y lo consuma, lo integre y produzca algo nuevo. De hecho, esa es la razón de ser del Partido Acción Nacional, que con unos principios, que con unos valores, que con unos elementos trascendentes, siempre estemos haciendo una nueva visión de nuevos gobiernos, de nuevas realidades, de abatir la pobreza, de combatir la corrupción, con nuevas ideas, con nuevos procesos, es decir, en un resumen, con una brega de eternidad. No es trabajo de un día, no es trabajo de unos meses, no es trabajo de unos años, es brega de eternidad. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y bajo ese parámetro, en este contexto, habiendo tomado esa cuestión, yo decía que en este cambio de época hay mucha gente que no cree en la ética, que quiere desvirtuar la ética, que quiere dejarla de lado, porque justo en este contexto, estos elementos trascendentes son los que nos permiten definirnos como lo que somos y quiénes somos. Y bajo esa circunstancia, les pediría que pasemos a la siguiente lámina. En esta conceptualización de lo que pretendemos como un código de ética de servidores públicos, así como hubo un código de ética de los militantes del PAN, así como hay códigos de ética empresarial, así como hay códigos de ética ciudadana o códigos de ética en diversas instancias gubernamentales, nosotros lo que tenemos que pretender es buscar los elementos sustanciales del porqué un código de ética. Para empezar, tendremos que decir que un código de ética como tal no viene a resolvernos toda la problemática. Es un margen de actuación, son una serie de lineamientos, son una serie de elementos que si no encuentran eco en una conceptualización, no solo de ideas y no solo de conceptos, sino de una auténtica vida ética, una auténtica vida de responsabilidad, difícilmente puede esto encontrar eco. Y les vengo a decir esto no como buenos sueños o como sueños guajiros. Fui líder de la bancada de Acción Nacional Federal en tiempos del gobierno del presidente Calderón y haber coordinado a 144 legisladores, exsecretarios de Estado, exgobernadores, exdirigentes nacionales y muchos otros más que se integraban, nos obliga a hablar de realidades y no solo de quimeras. Sueños son los que deben de mover nuestro actuar y sueños son los que debemos de tener permanentemente claros para poder tener una dinámica de acción y de trabajo permanente. Bajo esa circunstancia, yo lo que diría es que lo primero que nos vamos a enfrentar en este contexto del código de ética de los servidores públicos es desglosar una serie de elementos. ¿Qué es ética? ¿Qué es responsabilidad? ¿Qué es integridad? ¿Qué es el servicio público? ¿Cuál es la naturaleza de lo que contempla como una cuestión a resolver que tiene que dar una pauta mucho más grande? Y yo parto de lo que dice la exposición de motivos. Yo al momento de preparar esta presentación tenía en la mente algunos dilemas, porque lo más fácil, a lo mejor sería haber proyectado pues tal cual el articulado, son
3 paginitas, una exposición de motivos en una cuartilla y que nos da pauta de un elemento. Es más, yo les pediría que si pueden hacer y tienen acceso, abran su código de ética de los servidores públicos del Partido Acción Nacional. Ya quien no lo tenga a la mano puede acceder inmediatamente así, googleándolo, o a la página del propio partido donde están los códigos y lo tiene, porque nos va a permitir, yo no voy a leer, salvo algún elemento importante o sustancial, el articulado completo, sino lo que yo pretendo ahora es darle los elementos sustanciales de cada uno de los artículos, los principios y la base que constituyen tener un código de ética, no como un buen manual de buenos sueños, como un buen manual de ideales que no se cumplen y como elementos que se plantean en lo que muchos en este choque de conceptos tienen. Por ejemplo, hablamos de filosofía y dicen es algo etéreo, irrealizable. No, la filosofía es algo claro, concreto, preciso, de reflexión, que nos acerca a la verdad. O hablamos de antropología y casi hablamos de un modelo, de un mapa de persona, pero no lo situamos en un mapa de persona en la realidad. El valor, la dignidad, el ser, el quehacer, la inteligencia, la voluntad, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien, la consecución del bien común, me parece que son elementos que a partir de estas 2 exposiciones de los códigos de ética que tiene el Partido Acción Nacional, me parece que lo tendremos que hacer como un concepto de vida. Si el concepto de la ética no lo hacemos con un concepto de convicción y de congruencia, pues nos lo podríamos recitar de memoria y podríamos casi citar con puntos y coma, pero eso de nada sirve a una institución que lo que pretende es poner en el centro de la acción a la persona humana y lograr la trascendencia de su ser y quehacer en la política. Y dentro de la exposición de motivos, nos dice que para Acción Nacional la política es eminentemente ética. No hay opción. No pone una conceptualización de si puede ser A o B. No, es eminentemente ética. Y la política es eminentemente ética porque la política es la búsqueda del bien común. No voy a andar ahí porque será materia de otras cosas, pero solo recordaré brevemente que existe política en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, todos hacemos política, indistintamente de la labor que hagamos, porque buscamos el bien común. Una familia, una sociedad, una escuela, una religión. En la búsqueda del bien común hace política. Y estamos nosotros que hacemos política en sentido estricto. Y en sentido estricto es la búsqueda del bien común por medio del ejercicio del poder. Y entonces lo que buscamos en un partido político como Acción Nacional es la búsqueda del poder, obtener el poder. La diferencia es para qué. Como decía Aristóteles, para que con un conjunto de virtudes, como un conjunto de bienes, busquemos el bien común, busquemos el bien de la comunidad, busquemos el servicio. Y no como lo planteaba Maquiavelo, que decía que la política es un fin en sí mismo, perdió porque la política es un mecanismo, es un vehículo, es un medio. ¿Cuál es el fin? El bien común, el desarrollo de las personas a través de la política. Maquiavelo lo confunde y Maquiavelo establece eso como un fin y entonces prácticamente dicta al que llegue al poder que se mantenga y que haga lo que sea para mantenerse. Bueno, eso no es ético, eso no es responsable. Y también vamos a tener que dilucidar una serie de elementos que al menos en nuestro país se han planteado, como la que decía en Santos, el gobernador de San Luis, que la moral era un árbol que da moras. O aquellos viejos resabios de que político pobre, pobre político. O roban pero salpican. O el que no tranza no avanza. No, son conceptos fuera de la ética. Y ahorita que avancemos vamos a encontrar, y al final yo me quisiera referir en un cierre sobre lo que es integridad, lo que es ética en general y lo que es moral, que ahora en un rescate del discurso y del debate de los principios y los valores, hablamos de ética pública. Bueno, entonces también establece el código que la ética rige la acción política y al político tanto en su aspecto público como en lo personal. No se vale que en un concepto de no aplicación de la ética se piense que tenemos una cachucha de legislador, una cachucha de dirigente partidista, una cachucha de alcalde, diputado, gobernador o el cargo que sea, y una diferente en la vida privada. Es decir, en la vida privada soy uno y en la vida pública soy otro. Falso. El contexto ético es que uno es el que es en lo público y en lo privado. Y eso es lo que plantea este código. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano nos va a salir la auténtica personalidad y los ciudadanos se darán cuenta. Hay muchos usos de comunicación, de difusión, de marketing y nos encanta, pero a veces nos generan una imagen de personas que no somos. Y la imagen puede durar un día, unas semanas, unos años, mucho tiempo, pero no toda la vida.
porque tarde o temprano, quienes somos como personas, vamos a dar en lo público y en lo privado lo que somos. En ese contexto, también el propio código, en su exposición de motivos, establece que la ética política de Acción Nacional está inspirada en los valores que son esencia de la doctrina del partido. Postula respeto pleno a la dignidad de la persona humana, es decir, tenemos un partido riquísimo, valores riquísimos, principios enormes, una base sustancial de lo que es el ser humano, y entonces lo que tenemos que hacer es una aplicación irrestricta de eso que creemos como convicción. Desafortunadamente, me parece que para muchos el concepto de la ética es algo que sirve para los discursos, es algo que sirve para los cursos, pero muy pocos, desgraciadamente, no solo en este instituto político, sino en la vida política, toman como una consideración aparte. Y no se puede desvincular el concepto ético porque la política es ética, porque la política es de personas, porque la política es para personas. Y entonces, en ese concepto, con la riqueza que tenemos como institución, pues tenemos un gran avance. Por ejemplo, el tema de la consecución del bien común, ese es el objetivo, pero hay que practicarlo a través de ¿qué? De la solidaridad, de la subsidiariedad, de la democracia, pero no como elementos etéreos, no como elementos al aire, porque el bien común es dinero en el bolsillo de los ciudadanos, es programas y acciones que beneficien su desarrollo. Sí, por supuesto, becas, sí, por supuesto, programas alimenticios, sí, por supuesto, programas de desarrollo social, pero con un objetivo de hacerlos crecer, con un objetivo de hacerlos avanzar. Que los que tienen el mismo nivel de igualdad se solidaricen, es decir, todos, porque somos seres humanos. Que la subsidiariedad es los entes superiores ayuden a los entes menores, pero no toda la vida ni todo el tiempo, sino que la ayuda es momentánea de acuerdo al desarrollo y a la integración para que crezcan y después a su vez ellos sean subsidiarios con otras personas. Y en un aspecto democrático, y que ahora es lo que pretendemos vivir en un asunto integral, una vida democrática, una vida constitucional, una vida de Estado de Derecho, una vida integral, que no son buenos sueños, sino son realidades. ¿Podemos pasar a la siguiente? Dentro de la propia exposición de motivos establecemos que Acción Nacional sostiene que la política, como una dimensión ética, contempla la correcta, fíjense lo que dice, la correcta selección de los medios para realizar objetivos dignos y valiosos, contrario a la ética, o más bien contraria a la visión de Maquiavelo, que decía que el fin justifica los medios. No, pueden ser los medios malos y realizar conductas buenas, pues a lo mejor el resultado en un contexto podrá parecer bueno, pero si los fines no son, si los medios no son buenos, los fines al final no serán tampoco buenos. Entonces, correcta selección de medios para lograr el bien común. Y esto corresponde a la habilidad y a la inteligencia de quienes somos servidores públicos o quienes desempeñamos un cargo para que en esa búsqueda correcta lo hagamos. No hay una receta, no hay un canon ABC, sino hay una serie de elementos y elementos para poder transformar. Para Acción Nacional, esta política no es solo posible, fíjense el concepto, cómo lo tenemos que materializar, es obligatorio. Si uno milita en un partido político humanista, si uno milita en un partido político que cree en la ética y en la política, no es una cuestión de opción ser ético, es una obligación, es una responsabilidad. Y esto porque Acción Nacional establece que esto está regido por el conocimiento de la realidad social. A veces, cuántos programas, cuántas acciones son más para un ego de un dirigente gubernamental o algún representante popular y no realmente para un beneficio social. Me parece que aquí, en este caso, el cumplimiento de normas éticas debe ser también un concepto de exigencia de generosidad personal. Ustedes recordarán que en muchos momentos se ha dicho que Acción Nacional siempre se ha venido a dar y no a recibir, y en ese contexto me parece que podemos rescatar muchos elementos. Le damos a la siguiente. En la propia exposición de motivos, siguiendo en este rubro, porque además es una exposición de motivos muy rica, desde mi punto de vista maneja prácticamente los elementos sustanciales que tenemos que establecer como esa responsabilidad ética. Y me voy a ir así en ese recorrido un poquito rápido, espero que ya todos tengan ahí a la mano su código de ética de los servidores públicos, quienes ya fueron servidores públicos, funcionarios, me parece que recordarán muchos de estos elementos que yo aprovecharía para hacer aquí el comercial con la Secretaría Nacional de Capacitación y otros, que deberíamos de empezar una cruzada permanente, continua, sobre el código de ética, tanto de los militantes como de los servidores públicos, funcionarios, para que esto fuera un ejercicio permanente. Aquello que no se usa, aquello que no se practica, aquello que no se revisa,
termina a veces no funcionando o termina en un bote de la basura. En este caso, hablamos de, para la aplicación ética, acciones concretas, por medios que deben emplear resultados específicos. No basta solo tener la idea, no basta tener solo el concepto general de creo que voy a hacer el bien. No, trata de hacerlo, aplícalo, busca elementos concretos. Y un elemento sustancial que establece esta exposición es qué clase de funcionarios públicos debemos ser y qué es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Son dos principios elementales y sustanciales, porque decía por ahí una serie que ayer veía, si grazna como pato, si camina como pato, si tiene color de pato, es pato. Y entonces, si es un buen funcionario, si es de Acción Nacional y cumple los principios, pues le beneficiarán su carrera política personal, pero beneficiará al partido y sobre todo al país. Y este código de ética establece qué clase de funcionarios públicos, cuál es el modelo de legislador de Acción Nacional, cuál es el modelo de legislador local o federal, cuál es el modelo de gobernante, cuál de presidente municipal, cuál de funcionario. Y todo esto sustentado en un concepto sustancial, actuar en congruencia. Congruencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. Y en mucho tiempo, en el partido vimos que se decía, somos distintos y distinguibles. Lo peor que le puede pasar a un político, a un partido político, es que se diga que todos son iguales. Y en ese concepto de todos son iguales, la gente termina optando por ninguno, termina desechando a todos. Entonces, me parece que en este rescate de la ética, que en este rescate de la congruencia, que en este rescate de la responsabilidad, que en este rescate de principios y valores, podemos encontrar nuevamente el derrotero que lleve Acción Nacional ya en un aspecto práctico electoral, práctico gubernamental, práctico legislativo, que potencie lo que hoy está haciendo. También establece que se deben de crear las condiciones para el desarrollo integral de todas las personas. Es decir, no trabajamos solo para la función política, no trabajamos solo para el proceso electoral, no trabajamos solo para la acción legislativa, sino esa acción legislativa es acción política y esa acción gubernamental son en aras del desarrollo integral de las personas. Y esas personas que integran comunidad generarán un desarrollo económico, social, cultural, político en el municipio, en el estado, en el país. Y con un elemento sustancial, que además hoy ligado a instrumentos y visiones internacionales, pero incluso a planteamientos, ojalá, indistintamente de que los que estemos aquí, algunos crean o no, tengan una religión o no. Por ejemplo, hay un documento muy importante que se llama Fratelli Tutti, Hermanos Todos, que plantea un asunto sustancial y muy importante respecto de cuál debe ser el diálogo, la coordinación, el trabajar como hermanos, indistintamente de las diferencias políticas, sociales, culturales, económicas. Y me parece que ese es el reto después de haber vivido una pandemia tan grave, tan complicada, que ahora nos permita reencontrarnos. Y esa dinámica, por eso me atrevo a citar Fratelli Tutti y algunos otros documentos, es crear las condiciones para el desarrollo integral de todas las personas, disminuir al mínimo factible las injustas desigualdades que han asumido en la miseria a la mitad de los mexicanos. Eso es comportamiento ético. Si hay vacunas, que sea en la medida de lo posible para la mayor cantidad de personas, no importa su condición social, no importa su condición política. Si hay un mecanismo de beneficio y desarrollo, que sea trabajado para todos, que sea tratando de evitar que la pobreza crezca, pero también de sacar de la pobreza a aquellos que ya tienen ahí metidos un largo trecho y que en esa dinámica pues tiene que trabajar. ¿Cómo tiene que ser el actuar de los servidores públicos según lo que establece este código de ética? Tenemos que ser reconocidos, pero no reconocidos como otros institutos políticos por su corrupción, por sus mentiras, por sus fallas. No, aquí en Acción Nacional proponemos que los funcionarios y servidores públicos tienen que ser reconocidos por su transparencia, por su honradez, por su humanismo, por la eficiencia y el espíritu de servicio. Es decir, una auténtica situación. Y yo estoy viendo los mensajes y sé que muchos dirán, es que hay muchos servidores públicos, es que hay muchos funcionarios, es que hay muchos líderes de partido que están en una incongruencia con este código de ética. Pues esto es una responsabilidad humana. Estos son lineamientos, pero que al final de cuentas no servirán de nada si no están sujetos a un sí, a un no, a una convicción, a un trabajo. Y más de que esto nos sirva para exhibir a A, a B, a C, como un buen servidor público y que cumple el código de ética, o como un mal servidor público que no cumple el código de ética, nos debe de servir como un parámetro para saber quién y cómo está cumpliendo estos elementos
en aras de un bien mayor. ¿Podemos darle la que sigue? Una antes, por favor, sí. Establece también aquí varios elementos que me parecieron muy importantes. Por ejemplo, establecer las aspiraciones y conductas que deben ser observadas por todo servidor público propuesto por el PAN o designado indistintamente de cualquier dependencia. Me parece que aquí también no solo basta saberlo, habría que firmar un manifiesto y un compromiso público y sobre todo habría que cumplirlo, ¿no? Vale la pena decir cómo se conceptualiza este código de ética de los servidores y funcionarios públicos de Acción Nacional como un instrumento didáctico. ¿Y qué es un instrumento didáctico? Pues una oportunidad de enseñanza, de aprendizaje permanente para que el servidor público tenga un referente, tenga un modelo, tenga una base. Yo les haré una pregunta y no me la contesten, cada quien que la asuma. ¿Habían leído antes el Código de Ética de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Acción Nacional? El Código de Ética, los servidores públicos en su totalidad, funcionarios, legisladores, gobernantes, ¿sabrán que existe el Código de Ética? ¿Lo habrán leído? Bueno, ahí está el reto. Quizá aquí a la dirigencia nacional, estatal y municipal les corresponderá empezar a difundirlo, a desarrollarlo, pero a cada uno de los que ejercen un cargo o una función les tocará saberlo, pero luego aplicarlo para que esto verdaderamente funcione. Entonces es un instrumento didáctico, pero también una oportunidad de que los ciudadanos puedan vigilar el cumplimiento y puedan pedir cuentas. Y en este caso, al tratarse de un código de ética interna del partido, pues que también el propio partido pueda generar esa exigencia de rendición de cuentas. Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, y como un concepto de ética para los servidores públicos de Acción Nacional, este código de ética integra 6 apartados. Un apartado de disposiciones generales, un apartado de compromisos con el cargo, un apartado de desinterés e imparcialidad en la conducta del servidor o funcionario público, cómo debe de conducirse este servidor público con sus colaboradores y el manejo de recursos, la información, comunicación y transparencia, cómo debe ser usada, y al final de cuentas la relación respecto al partido, que me parece que en lo que había planteado Salvador Reding, pues hay ahí algunos títulos y capítulos que coinciden entre ambos aspectos, dada la relación en aquel código respecto de miembros de partido con gobiernos y en este código miembros de o funcionarios públicos respecto del propio partido. Le damos a la que sigue, por favor. Voy a entrar a una serie de elementos en cada uno de los capítulos. Casi cada uno de ellos está establecido a los propios articulados que establece como tal el código. Yo les voy a pedir a los que ya abrieron su código, vayan entrando a cada apartado. Entremos ahorita al de disposiciones generales y vayamos viendo, ustedes vayan leyendo el articulado en lo individual y personal, y yo les voy a ir dando los elementos sustanciales de cada uno de estos apartados. En este primer apartado de disposiciones generales, que de alguna manera establece una gran base, un gran preámbulo, un gran sustento de lo que es este código, pues habla primero, y yo coincido total y absolutamente, siendo experto en códigos internacionales, habiendo desarrollado en el organismo internacional del cual soy parte, el código de integridad y responsabilidad de los parlamentarios en el mundo. Entonces, esto no funciona si no hay un auténtico compromiso personal, si no hay una convicción de aplicación, si no hay una responsabilidad de tener un comportamiento ético como tal. De tal manera que esto va a resultar, si el compromiso es personal, no porque se firme un documento, no porque exista el código de ética, no porque hagamos un gran evento y se relacione, por supuesto que hay que hacerlo, son elementos que sirven, pero si no hay una convicción personal, si no hay un compromiso personal, difícilmente esto puede funcionar. Este compromiso personal tiene que sustraerse más allá solo de lo individual, tiene que ser en lo colectivo. En las disposiciones generales se establece que debe aplicarse en cualquier orden o nivel de gobierno o responsabilidad pública. Tenemos 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, pero tenemos también diversas responsabilidades, lo que algunos denominan en la teoría clásica división de poderes, poder judicial, los parlamentarios, perdón, los jueces, poder legislativo, los parlamentarios y el poder ejecutivo, los gobernantes. Pero además, y en otra teoría que no es tema de ahora, pero que solo lo dejo de ahí, los otros poderes formales, que les llamamos órganos constitucionales autónomos, también ahí se ejerce función pública, también ahí se ejerce actividad pública, también ahí se ejercen actividades de obligación
de tener una ética responsable en este concepto. En las disposiciones generales se establece el cumplimiento del código y su difusión. Dos elementos sustanciales. Primero, si eres funcionario o servidor público emanado de Acción Nacional o estás en un gobierno del PAN o representas al PAN en algo, tienes que cumplir este código. Pero además estás obligado a su difusión con tus colaboradores, con las áreas donde laboras para que se cumpla. Debe de ser el código un instrumento de evaluación y vinculación con el partido, en un instrumento de evaluación de la conducta, del actuar, del servicio, de la función, y eso me parece que ayuda a tener un elemento sustancial de lo que determina una imagen de servidor público, en este caso, funcionario público de Acción Nacional. Y además, el concepto de la ética no es que nos ponga en una isla o nos ponga en un satélite para decir esto es nuestro código de ética y es lo que cumplimos. Sí, pero si no se cumple con otros preceptos normativos externos al propio Partido de Acción Nacional, la Constitución, las normas, los reglamentos, las leyes, los procesos, el bloque de constitucionalidad, incluido el concepto de convencionalidad y tantos elementos, pues entonces no está desarticulado este código. Por el contrario, está perfectamente articulado en una vida democrática, constitucional, como bien lo planteaban los principios al inicio. ¿Le damos a la que sigue? El segundo apartado se llama compromisos con su cargo. Compromisos con su cargo. ¿Y cómo son los compromisos a cargo de los funcionarios y representantes gubernamentales, legislativos, judiciales del Partido Acción Nacional? Primero, que su actuar tiene que estar acorde en este código de ética, que es acorde a los principios de doctrina, a los valores de Acción Nacional, a los principios humanistas, a la sustancia que nos mueve para tener el único ideario humanista que puede transformar la realidad de un país como México, a pesar de todas las fallas, a pesar de todos los contextos, a pesar de todas las realidades que hemos vivido, nuestros principios de doctrina nos dan una base muy sólida para volver a retomar algunos elementos. Cuando se ejerce un cargo, nosotros debemos de asumir la responsabilidad, y hoy lo estamos viendo en Morena. En Morena no solo hay corrupción, en Morena no solo hay problemas de mucha índole, sino además es que tenemos a ingenieros agrónomos desarrollando cargos de energía, tenemos al compadre que jamás hizo nada desarrollando un cargo de alta función. ¿Qué quiere decir? Facultades acordes a cargos, conocimientos, visiones, experiencias, ideas, lo que nosotros siempre hemos planteado, el cargo adecuado en el funcionario adecuado, porque no es una opción tratar de hacer o desarrollar la dinámica del Estado. Al ratito vamos a ver si nos da tiempo, vamos a plantear, porque el Estado fue creado para una cosa, el derecho fue creado para alguna cosa y hoy ha sido tergiversado. Entonces, cuando se desempeña un cargo, pues tiene que ser el que más sepa, el que más conoce, el más desarrollado, el más habilitado, el más capacitado, y no solo alguien que ocupe un espacio que no va a funcionar, porque al final de cuentas el desempeño de esa función pública es para el servicio de los demás. El servidor público está obligado a tratar a todos con igualdad, pero auténtica igualdad, igualdad de personas, igualdad en torno a la dignidad, igualdad en torno al valor, y esto es no discriminación. Y aquí no es el apartado, y ojalá después tengamos un cursito de no discriminación, porque confundimos. La no discriminación es menoscabo a la dignidad, menoscabo al valor de las personas. No diferenciación, porque diferenciar y distinguir no es discriminar. La discriminación tiene que ver con que se determine que una persona no es persona por una condición étnica, cultural, social, religiosa, inclusive de preferencia sexual, no tiene nada que ver. Pero sí se puede diferenciar, sí podemos decir esta es una cultura aria, esta es una cultura negra, esta es una cultura amarilla, esta es una cultura, etcétera. Eso puede ser, diferenciar y distinguir no es discriminar. El compromiso en el cargo siempre tiene que ser con justicia. Justicias constan et perpetuas voluntas sunt cuique tribuere. Reza el viejo latinazgo dado por Ulpiano sobre qué es la justicia. La justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Escuchemos bien, lo que le corresponde. No una falsa traducción de alguna literatura que por ahí hubo que decía darle a cada quien su derecho. No, no es en el concepto del derecho, es en lo que corresponde, en su ser y en su deber ser. El servicio público, las funciones y el trato ciudadano tienen que ser con gran responsabilidad. Y bajo ese tenor, pues no se pueden cumplir con este cargo. Y además se adquiere el compromiso de trabajar por un medio ambiente sano, por el desarrollo de
una cultura de desarrollo sustentable, y eso pues, nos permitirá tener un cumplimiento. Si se dan cuenta, prácticamente todos estos compromisos con el cargo tienen que ver, sí, con el desempeño del cargo, pero más en relación con la función que se va a desempeñar con miras al servicio de los demás. Le damos a la que sigue. Hay un apartado que se llama desinterés e imparcialidad, y lo que establece es que, bueno, pues el servidor público, el funcionario, tiene que ser ecuánime, tiene que ser integral, tiene que ser ético, tiene que ser congruente. ¿Cuándo? En la actuación, porque la actuación del servidor público es para procurar el bien común, para realizar el bien común, no el personal, no el del bolsillo. Y que además el concepto de la aplicación generosa de la política, pues es una oportunidad que da incluso para hacer proyectos de vida, estilos de vida, pero si uno es ético, entonces siempre será apegado a lo que corresponde, y no fuera de eso. Donde valore y analice los conflictos de interés, donde no se involucre en la participación por un interés específico, personal, y no en aras del bien común. Este apartado obliga a que la conducta debe ser imparcial, debe de ser también de trato de igualdad a todos, tanto a los funcionarios superiores como a los funcionarios inferiores, ¿no? Con los cuales se debe una responsabilidad de trato igual, pero lo mismo con los ciudadanos, que al final de cuentas son quienes reciben el producto de nuestro trabajo. Debe de ser imparcial, igual no discriminación, debe de ser con el uso de información adecuada. Cuando uno desempeña un cargo, tiene acceso a información muy importante de toda índole, tergiversada, eso puede muy graves. Entonces debe haber una conducta de responsabilidad para el uso y el manejo de la información. No corrupción. Este es un tema bien interesante que hoy parece que está de moda, que está en boga, que cada vez vemos más casos de corrupción, y lo que el propio código establece es que no se pueden desviar recursos, en que no se debe de usar personal, en que no se debe usar la infraestructura para fines distintos a los que fueron determinados, ¿no? Y bueno, también obliga a que en este contexto siempre el funcionario público es un eje de irradiación para el diálogo, para el acuerdo, donde trate de encontrar los mecanismos para buscar soluciones y no más conflictos, ¿no? Y sobre todo para aquellos que ejercen un cargo donde tienen que ver con el uso de la fuerza pública, seguramente las unidades de seguridad, inteligencia y demás, ¿cuándo se debe de usar la fuerza? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Y no renunciar, porque no es la función del Estado ponerse de rodillas frente a la delincuencia común o delincuencia organizada, como hoy lo está haciendo este gobierno, o declinar en una política de abrazos, no balazos, o decir que también son seres humanos y tienen dignidad. Por supuesto que son seres humanos y tienen dignidad, pero al ponerse en un lado contrario de la dinámica y de la vida social y afectarla, entonces para eso creamos el Estado. El Estado es una ficción jurídica. El Estado es una creación para desarrollar el bien común. No está sujeta a una opción de quien gobierna para que diga aplico o no. La búsqueda del bien común implica a que se aplique el Estado de Derecho, a que se apliquen las normas, a que se exija cumplimiento, para que aquel que no se somete a la norma y a la disposición social pueda, mediante el uso de la fuerza, ser sometido en aras de un interés mayor, en aras de un bien común, en aras de un interés público, de un interés general que es superior a lo particular. Y ahora por eso les decía que en este cambio de época y rompimiento de conceptos tenemos que tener mucho cuidado, porque esas mañaneras que todo mundo dice, ay, dice tonterías y no sé qué, está sembrando un cambio de pensamiento que a la larga será muy peligroso. Y eso también es ir en contra de la conducta ética, porque es usar la información, las fake news, las posverdades en un asunto de intereses personales por el poder. Ponemos la que sigue, por favor. En este caso también el apartado siguiente es colaboradores y manejo de recursos. ¿Cómo debe de ser la colaboración y el manejo de los recursos en cuanto a nuestro personal y equipo? Primero, de no corrupción, es decir, de no manejo de los recursos públicos como si fueran patrimonio personal, como si tuvieran a la disposición de hacer lo que se nos antoje, cambiar la naturaleza y razón de ser de su función y ponerlos a hacer otras que no corresponde. Un gobierno de acción nacional, pero sus funcionarios se preocupan porque haya una justa remuneración, a trabajo igual, salario igual, pero también en una justa remuneración y no con falsos conceptos, como hoy en este gobierno está sucediendo, como austeridad franciscana y austeridad republicana,
y austericidio, que es un contexto. El Estado no está para hacer ahorros, para hacer dádivas. El Estado está para gastar lo que tenga que gastar, que se justifique para el bien común, para los servicios, para el desarrollo humano, y tiene que hacer lo que le corresponde. El Estado no está para decir que va a juntar dinero y lo va a guardar. No, la naturaleza del Estado, del gobierno, es la aplicación de esos recursos con justificación, con desarrollo, con aspectos que permitan el crecimiento de los seres humanos. En el manejo de la colaboración y manejo de recursos, yo aquí le puse como una síntesis muy breve, pero ahí en el código habla de más. No podemos usar conocidos, familiares, personas a las cuales se les retribuya un salario y no trabajen, y no vayan a las oficinas, y no estén en la función. Comúnmente los conocemos como aviadores. No debe de haber privilegios personales o familiares. Si hablamos de un trato igual, si hablamos de un trato de equidad, si hablamos de un trato de responsabilidad, tendría que ser para todos. Y un tema interesante en el manejo de la colaboración de nuestro personal y el manejo de los recursos es que tenemos que atender a la naturaleza del servicio público. Concretamente, ¿para qué existe esta área? ¿Cuál es su función? ¿Quién tiene que desempeñar esa función? ¿Cuáles son los insumos con los que cuenta? ¿Cómo tiene que desarrollar ese concepto? Y tiene que haber congruencia en el desempeño de los cargos. Función, funcionario. No se vale que se ocupen cargos si no se tiene el conocimiento, la experiencia, la posibilidad de llevarlo adelante. Y también una responsabilidad financiera y fiscal. Financiera en el manejo de los recursos, fiscal en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Porque muchas veces tenemos funcionarios emanados del partido que no cumplen con sus responsabilidades, por más restrictivas y por más fuertes que sean, como las que ahora están, que prácticamente es un terrorismo fiscal, pero bueno, tenemos un compromiso de cumplimiento con todo esto. Le damos a la que sigue, por favor. Información, comunicación y transparencia, y casi nos vamos enfilando al final. Estamos obligados a informar adecuadamente, a comunicar de manera trascendente, a transparentar lo que hacemos. Pero los elementos sustanciales que yo rescato de este apartado es que además están sustentados en derechos humanos fundamentales. ¿Cuáles? Por lo menos 3, pero aquí hay 2 sustanciales. El derecho humano a saber. Es decir, el actuar de los servidores públicos no nos hacen un favor informando. No hacen una gratuita concesión poniendo la información al servicio. No, es la naturaleza del servicio público. Manejas recursos públicos, tienes actividad pública, estás obligado a informar, y los ciudadanos tenemos el derecho humano a saber. Ligado a otro derecho humano, el derecho a la información. Yo no tengo por qué demostrarte por qué quiero saber cómo usaste tal dinero para tal cosa, y tú, funcionario, estás obligado a informar abiertamente. Si alguien en Timbuktu hoy se quiere informar de cómo se gastó un peso en el rubro fulano del apartado de gobierno tal o en el municipio tal, nadie le puede cuestionar si tiene interés jurídico. Nadie le puede decir tú no eres ni siquiera mexicano. Digámoslo ahora, en casos de aquel vinculado directamente al municipio, al estado o al país que requiere información, pues mucho menos debería tener una limitante. Es el derecho a la información como un derecho humano fundamental. Luego, estamos obligados a actuar con justicia, con veracidad y precisión en el actuar. Veracidad, pues hablando con la verdad, con la información, los datos como son, y precisión en el actuar, pues en el momento adecuado, porque hace tiempo se decía que el que tenía información tenía poder. Yo siempre decía, pues no creo, pienso que el que tiene información y la usa tenía poder, pero hoy fíjense cómo han cambiado las cosas. Ahora el exceso de información es desinformación. No nos da tiempo de procesar todo, no tenemos oportunidad de valorar todo. Llegó una información y luego llegaron en cadena más. Antes pasaban meses para enterarnos de lo que pasaba en otra latitud. Hoy en segundos podemos estar enterándonos de qué pasó en China, qué pasó en Siberia o qué pasa en cualquier parte del mundo en tiempo real y preciso. El código establece en este apartado que debe haber ética permanente en todo. Ética de la información, ética de la comunicación, ética de la transparencia. Y debemos de asumirnos cuando ejercemos un cargo de función pública como una autoridad responsable sujeta a escrutinio permanente. Es decir, nos van a revisar los ciudadanos, pero también nos van a revisar permanentemente el partido. Y en eso pues tendríamos que estar perfectamente establecidos en lo que al actual le corresponde. Y me parece que un tema que tendremos que rescatar, y ojalá todos los que estén tomando este seminario y los que lleguen a ser consejeros estatales y nacionales y los que no lleguen también,
Asumamos esto como una responsabilidad, lo establece el código, pero me parece que es el tema sustancial en el debate de lo que puede volver a redefinir al Partido Acción Nacional ahora y en el futuro, es devolverle a la vida pública su limpieza, no solo por sueños guajiros, sino por realidades. El Estado nació para algo, el bien común se desarrolla para algo específico, la dignidad humana sirve específicamente para algo, desarrollo de personas, crecimiento de personas, desarrollo de naciones. Y entonces en ese concepto hay que regresar a la limpieza de la vida pública, a hablar con la verdad, a poner las cartas sobre la mesa, a decir en qué se está de acuerdo y en qué no se está de acuerdo, a aplicar los recursos para lo que son establecidos, a aplicar a la infraestructura y al propio personal a lo que está establecido como tal. En nuestro caso, como Acción Nacional, que creemos en estos principios y valores, pues debería ser un asunto más fácil, pero esto tendría que ser para toda la política. Congruencia, así de simple, como lo dice José Tomás, perfectamente desde Tamaulipas, congruencia. Y me parece que ese tema, lo digo, no lo impone un código, no lo impone una ley, sino lo impone un deber personalísimo, una decisión personalísima de transformar las realidades. ¿Podemos darle a la que sigue? Y respecto del partido, que es el último apartado, me parece que Salvador Redín lo resumió muy bien, porque hay un apartado en el Código de Responsabilidad de la relación con el partido y el gobierno, que es muy similar. Lo que tenemos que hacer, primera, si se representamos a un instituto político, somos el rostro de ese instituto político, con letras claras y precisas, somos el rostro del PAN, somos el PAN, de tal manera que si desempeñamos el cargo con lealtad, como lo dice el Código, pues vamos a demostrar que los gobiernos del PAN son honestos, íntegros, transparentes. Pero si no lo hacemos así, entonces la gente dirá, no dirá solo el funcionario, sino dirá el PAN gobierna mal, el PAN hace mal las cosas, el PAN es corrupto, y entonces nuestra relación directa, personal de la función de un cargo de cualquier índole refleja concretamente lo que es el instituto. En la relación partido-gobierno, como bien decía que ya lo establecieron antes y lo digo ahora, pues tiene que haber una relación de respeto, de cercanía en cuanto a un gobierno emanado de y de vinculación con sus funcionarios, pero también de no injerencia ni el partido en el gobierno de una manera donde se incluya como partido un control total, sino sí, por supuesto, sus reglas y sus principios y sus valores, pero tampoco una injerencia de los gobernantes para definir la vida del propio partido, que me parece que eso ha generado muchos daños en muchos lugares y hace confrontaciones y choques que son innecesarios. Tiene que ser respecto a unidad, vinculación, respeto, con la naturaleza de instituto político, con naturaleza de entes gubernamentales, pero con una vinculación natural de que los emanados de ahí estamos vinculados a una expresión política concreta, con un ideario completo, con principios, con doctrina, con valores, que seguramente deben de reflejarse en el actuar, en el gobernar, en el legislar y en el actuar de los funcionarios públicos. Se debe evitar un uso y abuso del cargo público en relación con la vida partidista. Tiene que haber una relación de respeto. Y la vida pública y privada conforme a principios de doctrina, me parece que esa es la base. Y que todo militante, desde el más sencillo hasta el más encumbrado, no solo debiese de conocer, sino debiese de aplicar permanentemente. Vida pública y privada conforme a principios de doctrina. Y en el caso de las relaciones en los procesos electorales internos, dice el código que tendrá que haber para el siguiente cargo y para la aspiración sana, competencia leal y limpia para los cargos públicos. No sé si le damos a la siguiente. Yo prácticamente con esto concluyo. Me parece que rescatamos los puntos sustanciales y para efectos de una evaluación que será para el Consejo y con la lectura que ustedes dan, que es un documento muy chiquito, por eso me atreví a sacar los puntos que considero más relevantes y dejarles un poquito a ustedes la responsabilidad de leer y releer tal cual está redactado el Código de Ética de los servidores públicos del Partido Acción Nacional. Podremos rescatar cuáles son los elementos que este instrumento persigue. Yo diré que como consideraciones finales habría que destacar y volver a retomar elementos tan importantes, conceptos tan importantes y no dejar que nos los arrebaten y nos los tergiversen. Hoy ya no solo podemos ni debemos hablar de códigos de ética, sino tendremos que hablar de integridad. Y la integridad es ese conjunto de ética, ¿no? De compromisos, de honestidad, de hacer lo correcto. Y rescato un principio. Lo correcto es correcto, aunque las mayorías digan lo contrario y aunque todos hagan lo contrario.
Lo mismo que lo incorrecto es incorrecto, aunque sea hecho por las mayorías y avalado por las mayorías. Y eso es un asunto de responsabilidad personal. Y en el caso de la ética, valdría la pena, y se los dejo ahí como compromiso, que ojalá asuman, no solo en la lectura de los dos códigos de ética, del Partido Acción Nacional, habría que leer otros códigos de ética, habría que involucrarse en otros procesos de ética, porque ética no dará para hablar mucho de ello, pero es un tema muy interesante y muy profundo. Hay ética aplicada, hay ética de la responsabilidad, hay ética de los principios, hay ética de la responsabilidad, hay muchos aspectos de ética. Pero la ética central, la que determina Acción Nacional, la que determina antes de que Acción Nacional fuera Acción Nacional, y como principios éticos, inclusive desde su origen, por ejemplo en Grecia, tiene que ver con ese valor, con ese bien, con esa integridad personal interna para la toma de decisiones, lo que es bueno y lo que es malo. Y eso está en el ámbito personal y la decisión. Pero me parece que también ha habido una tergiversación, porque cuando se habla de moral y no se conoce del asunto, entonces inmediatamente tachan y catalogan y dicen, están hablando de religión, y principalmente de la religión católica. Y esto es falso, falso. La moral es una conducta social. Y así como también hay diversos aspectos del planteamiento de la ética, hay diversos aspectos del planteamiento de la moral. La moral no solo tiene que ver con eso que nos han encasillado y querido etiquetar, de si se usa minifalda abajo o arriba de la rodilla, de si se porta tal o cual en la sociedad, de si se acepta tal o cual conducta. No, la moral es ese conjunto de aspectos éticos personales en la colectividad. Hoy, para evitar esas falsas equivocaciones, porque existe moral social, porque existe moral religiosa, porque existe moral cultural, y porque habríamos hablado de moral desde diversos aspectos, también es ese aspecto de la ética en la aplicación social y comunitaria, y yo diría que rescatemos el concepto de ética pública, ética pública. Y entonces, si logramos tener un asunto de ética personal e individual en la decisión propia y de ética pública, de que se haga lo que se tiene que hacer en la vida personal, pública y privada, en la vida social, en la vida gubernamental, legislativa, en la vida judicial, entonces estaremos rescatando todos estos elementos y los podemos hacer. Y yo concluyo con que el compromiso del cumplimiento de un código de ética es personalísimo. Como también es personalísimo se decide si se corrompe o no. Robert Klitgaard, que es uno de los grandes exponentes en este tema y que fue, por fortuna de la vida, un gran amigo y mi profesor en Viena, en la International Anti-Corruption Academy, decía que la corrupción, y yo hago un análisis de eso mediante otros aspectos que estamos hablando con el código de ética, es un crimen de cálculo. ¿Y por qué dice que es un crimen de cálculo? Porque tengo la opción de decir me corrompo o no me corrompo. Y hago un análisis muy sencillo. Si tengo sanciones y el sistema funciona y me va a traer consecuencias, puede que no me corrompa. Pero si el sistema no me sanciona, si el sistema me permite, entonces me voy a corromper. Estoy haciendo un cálculo entre costos y beneficios. Y me parece que hoy en día en el concepto de la ética mucha gente está haciendo costos y beneficios. Pero me parece que lo que tendríamos que hacer, y así como lo acabo de ver, integridad, que es una palabra sustancial y central que integra además a la ética, es lo que tendríamos que regresar a hacer. Yo sueño, yo tengo el ideal, yo pienso y creo que Acción Nacional volverá a ser y tendrá que ser lo que sea en el futuro, porque desde hoy y para siempre creo que es el único partido que todavía puede devolverle a México lo que necesita. Pensemos en integridad, hablemos de integridad, actuemos íntegramente y entonces volveremos a regresar a las sendas de los grandes triunfos de la aplicación, pero más que eso, de la gran transformación del ser humano para que el ser humano sea cada vez mejor. Muchas gracias a todos y ha sido un gusto enorme poder dialogar con ustedes.